Buen día, mi nombre es Diana Imelda Martínez Rivera, soy enfermera. Actualmente estoy en la Coordinación Estatal de Enfermería como responsable de la coordinación normativa del segundo nivel en enfermería. El tema que vamos a compartir son las infecciones respiratorias, el paquete de acciones preventivas para la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y pues como introducción tenemos que en el año 2019, en la región de Latinoamérica, se presentaron 534.242 defunciones a causa de las infecciones respiratorias crónicas. Y en México, en el año 2020, estas infecciones respiratorias fueron la principal causa de atención, dando un estimado de 14 millones de atenciones. Estas atenciones fueron más frecuentes en los niños en las edades de 1 a 4 años y en los adultos en las edades de 25 y 44 años. Existen procedimientos que se relacionan a desencadenar un proceso respiratorio. La mayoría de estos procedimientos son procesos invasivos, como lo son la intubación orotraqueal. Sabemos que muchas de las ocasiones estos procedimientos se realizan de forma urgente y en muchas de las ocasiones no se realizan con las técnicas asépticas. Otro de los procedimientos son la aspiración repetitiva de secreciones, cuando no se realiza con la técnica correcta o con un sistema de aspiración cerrada. Otro de los procedimientos, pues, es la duración de la ventilación mecánica. A mayor tiempo que se exponga a un paciente con una ventilación asistida, pues mayor riesgo tiene de presentar una neumonía asociada a la ventilación. Otra de las acciones, pues, es la posición supina en los pacientes con con una ventilación asistida. Sabemos que esta posición, pues, favorece a que haya un reflujo gastroesofágico que, por lo general, este reflujo, pues, está colonizado y nos puede, presentar o dar una neumonía en este paciente. Otro de los procedimientos, pues, es el cambio continuo de los circuitos en el ventilador. Sabemos que la mayoría de estos circuitos son reutilizables en las unidades y que se someten a procesos de desinfección y que, pues, en muchas de las ocasiones no se lleva de forma correcta. La reintubación en los pacientes, de igual forma, es un proceso invasivo. La colocación de una sonda nasogástrica, proceso invasivo, y el traslado de los pacientes fuera del área de cuidados intensivos. Estos traslados frecuentes, pues, nos originan el movimiento en los pacientes, el cambio de cama a lo que es una camilla para realizar algún estudio y, pues, esto nos favorece, a que se pueda presentar alguna aspiración de secreciones de la vía superior o que nos pueda, presentar también, pues, un reflujo gastroesofágico que, como lo habíamos mencionado anteriormente, pues, es un reflujo que está colonizado y nos puede desarrollar una neumonía asociada a la ventilación. Y bueno, em, de las infecciones relacionadas a la ventilación asistida, pues nos menciona que la infección más frecuente es la neumonía. Esta se presenta hasta en un 20% en los pacientes que están con una ventilación asistida y pues que la vía de entrada de estos microorganismos pues proviene de la microbiota bucal y que también pueden ser de vía exógena que proviene también de aparatos respiratorios contaminados, que estos microorganismos que se presentan de forma más frecuente o estos patógenos, pues nos dice que son los bacilos de Gram negativos, que estos se presentan en su mayoría hasta en un 60%, y pues también es la Pseudomonas aeruginosa, así como la Acinetobacter baumannii y la Klebsiella pneumoniae.
Y bueno, pues en el año 2019, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud publica un manual de implementación de paquetes de acciones preventivas para la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Este paquete contiene las principales causas de infección más frecuentes en los hospitales y pues las vamos a mencionar, como lo son el paquete de acciones para la prevención de infección en el torrente sanguíneo asociado al catéter venoso central, el paquete de acciones para la prevención de neumonía asociada a la ventilación, el paquete de acciones para la prevención de infecciones de vías urinarias asociadas al catéter urinario y el paquete de acciones de prevención de infección del sitio quirúrgico. Y bueno, pues, ¿qué es un paquete? ¿Qué es un paquete de acciones? Pues un paquete de acciones en sí, pues es un conjunto de intervenciones que disminuyen cada una por sí misma las tasas de infección y que estas intervenciones, al ser integradas en un procedimiento, pues actúan de forma sinérgica causando un efecto favorable. Es decir, lo que se pretende con estos paquetes es garantizar una atención de calidad y de seguridad para nuestros pacientes y obviamente pues estandarizar eh, el cuidado en la práctica. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud define a las infecciones asociadas a la atención de la salud como una infección contraída por un paciente durante una atención o un tratamiento en un hospital o en un centro de salud y que este mismo paciente pues no tenía o no estaba incubando en el momento que ingresó a la unidad. Es decir, es una enfermedad o una infección agregada. Bueno, este paquete de acciones preventivas nos maneja 7 acciones de prevención, 7 acciones que la literatura nos marca. Y pues como lo había mencionado, este paquete tiene la finalidad de disminuir la variabilidad en la práctica y pues nos ayuda precisamente a estandarizar el cuidado. Y como primer punto o como primera acción de este paquete tenemos la higiene de manos. La higiene de manos y la colocación de las barreras como lo son el cubrebocas y los guantes. La higiene de manos, como lo sabemos, se realiza en 2 vertientes, puede ser con agua y jabón, con una duración de 40 a 60 segundos y cuando se utiliza un gel desinfectante con una duración de 20 a 30 segundos. Y pues como ya todos sabemos o conocemos esta infografía que está colocada en todas las unidades, que nos sirve de apoyo para recordar la técnica y los 5 momentos que los vamos a mencionar. El primer momento en el que debemos de realizarnos la higiene de manos es antes de tocar a un paciente. El segundo momento es antes de realizar una tarea o una técnica aséptica. En este caso podría ser una aspiración de secreciones. El tercer momento es después de haber tenido contacto con fluidos o líquidos corporales del paciente. Como lo había mencionado, después de haber realizado una aspiración de secreciones. El cuarto momento, pues nos dice que después de haber tocado al paciente y por último, el quinto momento después de haber tenido contacto con el entorno de nuestro paciente. Otra de las acciones preventivas que nos marca la literatura es la elevación de la cabecera. Todos los pacientes que se encuentran con una ventilación asistida se les tiene que realizar la elevación de la cabecera. En los adultos nos dice que debe de ser de 30 a 45 grados y en los neonatos de 10 a 15 grados. Esta elevación de la cabecera pues nos va a evitar pues que haya un reflujo gastroesofágico y una broncoaspiración.
Como lo había mencionado, este reflujo gastroesofágico pues es de contenido colonizado que nos puede causar o nos favorece a que se presente una neumonía. Otra de las acciones de prevención que nos marca este paquete es el neumotaponamiento. Este neumotaponamiento, pues prácticamente nos va a ayudar a medir la presión del tubo endotraqueal y nos menciona que los rangos óptimos son de 20 a 30 centímetros de agua. El que nosotros realicemos este neumotaponamiento nos va a favorecer a evitar la aspiración de secreciones, a evitar a que haya un reflujo gastroesofágico y también nos va a ayudar a evitar una extubación de ese tubo y también a prevenir una necrosis traqueal. Nos menciona que por lo menos debemos de realizarlo en 2 ocasiones en el turno. Otra de las acciones de prevención es la higiene oral. Como lo habíamos mencionado, pues existe la microbiota bucal y pues tenemos que hacer esa limpieza de esa cavidad oral. Esa limpieza o esa higiene la tenemos que realizar de forma gentil con un cepillo de cerdas suaves y podemos utilizar la clorhexidina al 0.12%. También podemos usar la solución salina al 0.9% en una presentación de 100 mililitros. Y en los neonatos podemos utilizar agua bidestilada. Aquí también es importante que estemos valorando la cavidad oral, que no haya presencia de úlceras o sangrados por estar frecuentemente realizando esta higiene oral. Algo que también nos menciona es que esta higiene que se realiza con la clorhexidina pues nos ayuda a disminuir hasta en un 45% esa microbiota bucal. Y pues algo que también es bien importante es estar realizando ese registro en los registros de enfermería. Otra de las acciones que nos marca la literatura es el drenaje de secreciones endotraqueales con un sistema cerrado. Esta técnica pues nos favorece a que haya una ventilación de forma continua, es decir, no va a haber interrupciones para realizar esta aspiración de secreciones como cuando se realiza con técnica abierta. Esto también nos va a favorecer a que haya menos riesgos de presentar una neumonía, precisamente por evitar esas desconexiones. Y bueno, pues aquí les dejo un video que al final de la presentación ustedes pueden ver cómo se realiza esta técnica de aspiración cerrada, de secreciones cerrada. Otra de las acciones de prevención para la neumonía es el retiro de sedación y el destete ventilatorio. Aquí nos dice la literatura que cada paciente que se somete a una ventilación asistida pues tiene un riesgo de letalidad de un 20 a un 25% y como lo habíamos mencionado, también tiene un riesgo de presentar neumonía hasta en un 20%. Entonces, mientras más temprano se haga ese destete ventilatorio, pues este paciente estaría en menos riesgos de morir o de presentar una infección asociada a la tensión. Y bueno, ya por último, tenemos la acción de la humedad. Esta acción, pues, se recomienda que se realice en todos los pacientes que se someten a un proceso de ventilación asistida. Aquí se va a monitorear que la humidificación sea activa. También se debe proporcionar un nivel de humedad entre 33 y 44 miligramos de agua por litro.
y pues que la temperatura del gas debe de ser entre 34 y 41 centígrados. Aquí esto más que nada es con la finalidad de evitar la deshidratación de las secreciones y que sea al momento de la aspiración, pues que no estén muy pegadas o muy adheridas a lo que son el tubo y recordar que esas secreciones pues nos pueden ocasionar una neumonía asociada a la ventilación. Y bueno, pues este sería prácticamente el primer paquete de acciones preventivas para la neumonía asociada a la ventilación. Dando continuidad a los paquetes, ahora vamos a ver las infecciones de vías urinarias, el paquete de acciones preventivas para las infecciones de vías urinarias asociadas al catéter urinario. Y como factores predisponentes para estas infecciones de vías urinarias, tenemos que en las mujeres se presenta hasta en un 77%. ¿Por qué es muy frecuente en las mujeres? Porque, como sabemos, existe una cercanía entre el aparato genitourinario y el aparato gastrointestinal. Otro de los factores, pues, son las anormalidades en el tracto urinario. Otra de las condiciones médicas, pues, es la diabetes y la insuficiencia renal. Pacientes con inmunosupresión, sabemos que ellos, pues, son susceptibles a cualquier tipo de infección. El embarazo, las infecciones de vías urinarias, pues, es causa principal en el primer trimestre de embarazo. Algunos ciertos métodos anticonceptivos, como lo es el diafragma, si no se realiza una correcta higiene de manos o la colocación de una barrera de protección, como son los guantes, pues se puede desarrollar una infección de vías urinarias. Los cálculos renales, las cirugías urinarias, que sabemos que predisponen a la colocación de una sonda o de un catéter por largo tiempo, y el uso del catéter urinario. Las infecciones asociadas a lo que es el catéter urinario es una de las principales infecciones asociadas a la atención a nivel mundial. Nos dice que la bacteriuria se desarrolla hasta en un 26% en los pacientes con un catéter permanente entre un lapso de 2 y 10 días, y que esta bacteriuria pues va aumentando conforme los días de estancia de ese catéter hasta en un 3 y un 10% la infección. Y pues existen factores de riesgo. Estos factores de riesgos pues es la técnica de inserción cuando no se realiza con las medidas asépticas o con una persona que tenga las competencias. El tiempo de duración, como lo mencionábamos, mientras más permanezca ese catéter urinario, pues existe mayor probabilidad de presentar una infección de vías urinarias. Y otra es el mantenimiento, cuando no existe un buen cuidado de ese dispositivo eh, eh, en la fase de mantenimiento. Y bueno, como definición de infección de vías urinarias relacionadas al catéter, tenemos que es una alteración orgánica, funcional y estructural de la vía urinaria, que consiste en la colonización y la multiplicación microbiana, que habitualmente pues es bacteriana, a lo largo de lo que es el trayecto urinario. Estas infecciones pueden ser extraluminales, pueden ser intraluminales o pueden haber colonización en el área periuretral. Estas infecciones se presentan eh, las 48 horas posteriores al haberse instalado este catéter, y las bacterias más frecuentes que tenemos pues es la Escherichia coli, la Klebsiella y el Proteus. Este paquete de acciones preventivas, como lo habíamos comentado anteriormente, pues es con la finalidad de estandarizar la práctica,
en enfermería o los cuidados y que pues obviamente haya menos variabilidad en la práctica. Este paquete pues aquí se maneja en dos fases, la fase de inserción y la fase de mantenimiento. En la fase de inserción tenemos nuevamente como primer acción la higiene de manos, como la habíamos mencionado, en los 5 momentos, con la técnica correcta y con el tiempo estimado, recordando si es con agua y jabón, de 40 a 60 segundos, si estamos utilizando un gel antibacterial, de 20 a 30 segundos. Otra acción es la inserción con técnica aséptica. Aquí, como lo habíamos mencionado, tiene que ser un personal que esté capacitado, que conozca la técnica y que obviamente utilice las técnicas, que utilice las barreras de protección, como lo son el gorro, el cubrebocas, los guantes, la bata y los campos estériles. Esto con la finalidad de crear una barrera entre dos microorganismos que existen en el entorno del paciente. Y de esta manera evitar un arrastre de esas bacterias y desarrollar una infección de vías urinarias. Otra de las acciones que nos marca este paquete es la fijación del catéter de acuerdo al género. Aquí nos menciona que en las mujeres debe de realizarse en la parte interna del muslo, en el tercio medio superior, y en los hombres debe de realizarse en la parte anterior del muslo. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos de no dejar mucha tracción de este dispositivo para no desencadenar una inflamación de esa mucosa y que pueda haber una colonización de bacterias y poder desarrollar una infección de vías urinarias. Algo que también tenemos que considerar dentro del cuidado en ese membrete, pues es los datos, como es el día en que se colocó ese dispositivo, la hora en que se colocó ese dispositivo, la cantidad de agua que se introdujo en el globo y el nombre de la persona que aplicó ese catéter. Dentro de la fase de mantenimiento, las acciones que nos marca de prevención este paquete viene el aseo diario de genitales con agua y con jabón. También nos menciona que se puede realizar con clorexidina al 0.12%, pero si no tenemos en nuestra institución, pues lo podemos realizar con agua y jabón. Y también es muy importante realizar o plasmar ese registro en nuestro formato de registros clínicos. Otra de las acciones es el mantener la línea de drenaje libre de obstrucción. Pues aquí tenemos que cuidar que ese tubo o esa línea no esté acodada, que no haya obstrucción, que tenga un drenaje libre, que no haya un flujo retrógrado, para evitar precisamente el paso de esas bacterias y evitar lo que es esa infección de vías urinarias. También tenemos que cuidar que la capacidad de llenado no rebase el 75%. Y algo que también es muy importante es registrar las características macroscópicas de la orina. Y por último, tenemos mantener el sistema de drenaje sin desconexiones en todo momento. Si vamos a utilizar o requerimos la toma de un cultivo, lo podemos hacer con las barreras de protección, la higiene de manos, el uso de campos estériles, guantes y utilizamos un desinfectante que en este caso pues podría ser el alcohol al 70%. Y bueno, pues para poder llevar a cabo la implementación de este paquete, la organización debe de formar su equipo de trabajo. El líder debe de involucrar a los responsables de las áreas y obviamente al personal operativo
que está presente en estos procesos. Se deben de involucrar o se debe de implementar estos 4 paquetes que vienen en este manual de implementación y de vigilancia, los tenemos que considerar y pues tenemos que realizar como equipo multidisciplinario la identificación de riesgos. Esta identificación de riesgos se debe de realizar en cada uno de los paquetes y estos riesgos se les debe de dar un puntaje. Mientras mayor sea la frecuencia y el impacto en los pacientes, es la puntuación máxima que se le va a dar y pues esto va a hacer que se prioricen esos riesgos al momento del diseño de procesos. Cuando realizamos este diseño de procesos, nos vamos a apoyar con este manual de vigilancia y de implementación. Obviamente, los vamos a diseñar con la metodología del modelo de seguridad del paciente, que la metodología pues nos menciona que debemos de ser pues muy claros al momento de diseñar esos procesos, quién va a ser el proceso, cómo lo va a realizar, cuándo lo va a realizar y dónde se va a plasmar ese proceso. Cuando nosotros ya tenemos ese diseño de procesos y que ya fue autorizado, entonces nos damos a la tarea de realizar lo que es la difusión y la capacitación a toda la organización. Y después nos vamos a lo que es la fase de monitoreo y control. Aquí este manual de implementación de los paquetes de acciones preventivas, pues ya nos da ahí unas cédulas de gestión que las podemos utilizar precisamente para la supervisión de estos paquetes y también ya nos da el indicador. Hay que recordar que estas infecciones asociadas a la atención pues son eventos adversos. A nosotros ya tener esos datos de ese monitoreo o de esa supervisión, pues estos datos los vamos a analizar los resultados nuevamente el equipo responsable y pues aquí vamos a integrar al CODECIN, que es el Comité de Detección y Control de las Infecciones Nosocomiales, y también vamos a incluir a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica. Y bueno, como conclusión, tenemos que debido a que las infecciones asociadas a la atención de la salud, pues son eventos adversos que se relacionan a diversos factores de riesgos. Estos se consideran en su mayoría que pueden ser susceptibles de prevención y de control, que es importante considerar un programa de capacitación de supervisión que nos permita estandarizar los procesos y disminuir la variabilidad en la práctica, así como las tasas de infección en las unidades, garantizando la calidad de la atención y la seguridad en nuestros pacientes. Bueno, pues aquí les dejo la referencia bibliográfica, como lo mencionaba, toda la información eh, la obtuve de este manual de implementación de los paquetes de acciones preventivas para las infecciones asociadas a la atención. Y bueno, pues en equipo brillamos más. Sabemos que para nosotros poder realizar un trabajo de esta magnitud, no podemos solos, tenemos que hacer equipo y sacar adelante estos procesos. Por mi parte es todo. Gracias por su atención.